La otra cara del yoga. Lo que no te contaron sobre esta disciplina oriental. Hoy en día, millones de personas lo practican alrededor del mundo. ¿Es tan bueno como nos dicen? ¿Cómo se introdujo? ¿Es el yoga una actividad sin riesgos? ¿Qué hay detrás de los simples ejercicios físicos de relajación y estiramiento? ¿Cómo nos llegó? La cultura oriental se está uniendo con la cultura occidental y no hay nada que represente mejor esa unión que el yoga. El yoga comenzó a practicarse en Occidente por un pequeño grupo de ocultistas, pero realmente fueron los Beatles los que popularizaron en Occidente esta práctica. Este grupo inglés rechazaba cualquier religión mayoritaria. Buscaban espiritualidad sin compromiso y libertad por medio de las drogas. Comenzaron con la meditación trascendental y en ella encontraron que se podían alcanzar estados alterados de conciencia sin las drogas. Más tarde se pasaron al yoga. ¿Qué es el yoga? La palabra yoga en hindú significa unión o yugo, y los yogas en la India lo practican buscando una unión con sus dioses. Con el yoga se pretende conseguir una liberación del alma del cuerpo. Para ello hay que poner primero la mente en blanco. Cuando la persona medita, se abre a los espíritus que le llevaron a esos dioses, en especial a Brahma. El yoga es religión porque fue creada como parte de la religión oriental. Aparentemente, en Occidente la gente piensa que el yoga es simplemente gimnasia. Igual que para un católico, una procesión de una santa o una virgen no es un paseo para ejercitar las piernas, el yoga para un hinduista no es solo ejercicio físico. De hecho, a los hinduistas les ofende que se practique el yoga sin reconocer su sentido espiritual. Por eso no hay yoga sin hinduismo ni hinduismo sin yoga. El yoga es hinduismo, según Subhas Tiwari, profesor de filosofía del yoga y meditación trascendental de la Universidad Hinduista de América. De hecho, el yoga fue diseñado para salir del proceso de la reencarnación. Según el hinduismo, la reencarnación es un proceso interminable en el que los seres vivos no mueren, sino que se van transformando en otra materia por la eternidad. En la India se cree en la posibilidad de reencarnarse en un insecto, pero a los occidentales se les ha engañado haciéndolos creer que la reencarnación es siempre algo mejor. Pero en Oriente, sin ninguna duda, es un castigo por el hecho de estar metido en ella sin poder salir. En la religión hindú, la única forma de escapar de este ciclo de vivir y morir es por medio del yoga. Lo que los occidentales no saben. La práctica del yoga no es entendida del todo en Occidente. Para la mayoría de las mentes occidentales, el yoga es un medio para obtener una buena condición física. Muchos no pueden entender que los diferentes tipos de yoga son disciplinas espirituales en la vida religiosa de los hindúes. Son formas en las que los hindúes se santifican. Los orígenes del yoga datan de hace miles de años y son más bien oscuros. Justin O'Brien declaró en su libro Cristianismo y Yoga que en el yoga su enseñanza central
es que la naturaleza esencial del hombre es divina, perfecta e infinita. Dicho de otra forma, el hombre es en esencia Dios. Esta es la base de todo el movimiento de la nueva era, con sus diversas ramificaciones espiritistas. El yoga y la meditación trascendental están basados en prácticas y creencias hindúes. Para los yogas avanzados, el blanco es lograr la unión con Brahma, el espíritu universal que está en todas partes. Este es el concepto hindú de un dios cósmico. Los hindúes devotos se empeñan en eliminar toda actividad, tanto física como mental, sometiéndose al espíritu universal Brahma, a fin de integrarse a sí mismos con la mente del Dios cósmico. Aunque los occidentales que practican yoga no comparten estos objetivos, participan en ejercicios religiosos místicos que pueden conducirlos eventualmente a prácticas hindúes más avanzadas como la comunicación con los espíritus. Dentro del hinduismo, el yoga es considerado como energía espiritual. Los occidentales no saben que el yoga tiene dos facetas inseparables entre sí. Uno, nivel físico, posiciones y estiramientos. Y dos, nivel espiritual. Es el nivel en que se abre la conciencia. Se entra en una dimensión espiritual. Es la dimensión en la que se abre el poder de la serpiente interior Kundalini. Este poder interior es lo que ellos llaman deidad. Mediante el Kundalini se consigue una corriente energética espiritual. Esta corriente es la que proporciona sensaciones luminosas y visiones a los que están más avanzados en la práctica del yoga. Fueron estas experiencias las que alcanzaron los miembros de los Beatles en sus experiencias espiritualistas. El yoga más popular en Occidente es el Hatha Yoga, que involucra la meditación y las posturas físicas, incluyendo la popular posición del loto. Se lo presenta como una técnica positiva para el bienestar físico y mental, mientras se evita exponer sus raíces ocultas y su significado religioso pagano. Las posiciones básicas en el yoga son las asanas. Los ejercicios respiratorios tienen un papel importante en el yoga. La buena respiración se llama pranayama. El propósito de las asanas y las pranayamas es facilitar el prana. ¿Y qué es el prana? En la mayoría de los textos de yoga se le escribe como la energía vital que debe fluir a través del cuerpo. Esta energía vital en realidad se refiere a un espíritu, es decir, un espíritu demoníaco. Sin embargo, bajo la apariencia de un programa de desarrollo físico, el Hatha Yoga se ofrece en muchos centros de yoga, en programas de educación física de colegios y universidades e incluso en iglesias. Diferentes tipos de yoga. El Hatha Yoga es una disciplina espiritual diseñada para integrar al practicante con su yo superior y también con las entidades espirituales. Asimismo, es un medio de manipulación de las funciones corporales que normalmente no están bajo el control consciente. Por ejemplo, la respiración, el flujo de la sangre y el metabolismo. Algunos avanzan tanto en este arte espiritual de meditación que pueden dejar de respirar por largos periodos. El Hatha Yoga es una meditación preliminar para 4 formas más avanzadas de yoga. A estas se las conoce como los 4 senderos que llevan a Dios, a saber, Bhakti Yoga, llegar a Dios mediante el amor, Jnana Yoga, llegar a Dios mediante el conocimiento, Karma Yoga, llegar a Dios mediante el trabajo, y Raja Yoga,
llegar a Dios mediante ejercicios de meditación. Según un texto yogi, el mantra yoga implica respiración y ejercicios respiratorios que tienen como propósito disolver la mente. El mantra es el nombre de un dios hindú interminablemente repetido hasta que la mente queda en blanco y vacía de todo pensamiento. Es en este momento cuando el practicante de yoga está en disposición de ser controlado por entidades espirituales, de las cuales él mismo no puede darse cuenta. Una variante de esta práctica fue usada como técnica de lavado de cerebro en los regímenes totalitarios antes de la Guerra Fría. El Raja Yoga ha sido llamada la forma más elevada del hinduismo. Raj significa real. Esta forma de meditación intensa tiene también el objetivo de vaciar la mente, pero además el objetivo es comunicarse con el Ser Supremo. Es una forma de posesión y comunicación por medio de los espíritus. El Tantra Yoga está esparciéndose también rápidamente en los países occidentales. Al igual que las otras formas de yoga, está siendo diseñado para provocar la posesión de los espíritus del hinduismo a fin de romper la cadena de la reencarnación. Sin embargo, el Tantra es practicado por los discípulos avanzados y lleva a una total manifestación de los espíritus en la persona que lo practica. El yoga inhabilita nuestra mente. Hace algunos años se le entrevistó a Johanna Michelsen, ex maestra de yoga que luego se convirtió en el cristianismo. Según ella, el propósito de la meditación en todas las formas de yoga es poner la mente en blanco. Esto es terriblemente peligroso. Es como abrir la puerta de una habitación. Tú no sabes ni tienes ningún control, ya que cualquiera puede entrar. La única meditación saludable es la activa, donde nunca se pierde el control ni se vacía la mente. La meditación hinduista o budista es pasiva. Por eso muchas veces se usa la expresión dejar la mente en blanco o abrir los chakras. Esa pasividad mental es la que da lugar a la comunicación con espíritus. El gran engaño del yoga es que normalmente está etiquetado como ejercicio físico y nada más. No se hace ninguna mención al hinduismo o al significado de las palabras cantadas en los mantras, ni tampoco al verdadero objetivo de esta disciplina. Todos los caminos del yoga a la postre conducen al mismo destino, la unión con Brahma, el Espíritu Supremo. Eso es lo que dice la compañía de Sivana hacia el yoga y que nos enseña a los que practican yoga. ¿Necesitamos involucrarnos en prácticas que son parte de una religión espiritista? La respuesta es no. Y aunque al principio puedas sentirte mejor, está perjudicando tu mente, te prepara para el control mental y estás abriendo una puerta para colocarte bajo la influencia de entidades espirituales que ni siquiera conoces. Si tú practicas yoga, estás introduciéndote en una disciplina religiosa hinduista que, aunque aparezca como si fuera beneficiosa, puede afectar tu vida de forma irreversible, sin siquiera darte cuenta, y para el resto de tu vida.